y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará, mi Señor. En esta tarde yo quiero traer un breve mensaje. Quiero que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, que Dios nos hable, porque necesitamos, y esta es parte de nuestra vida, de lo que Dios pues quiere hacer con nosotros. Y yo quiero que usted abre su Biblia en el libro de Marcos. Este tema, hermanos amados, le he puesto por nombre Por tu fe. Por tu fe es el tema de esta tarde. Está en el libro de Marcos, y capítulo 2. Cuando estén allí, Marcos capítulo 2, y usted diga un fuerte amén. Amén. Y espero que sea una bendición, hermanos. Dios bendiga, hermano. A la otra vez me estaba meditando. Antes de leer esto, quiero compartir. Estaba meditando. Me han contado, o también parte de los que yo he visto, hay personas, hay cristianos que a veces hacen una maldad, lo puedo llamar yo como una maldad. Se salen a la iglesia, se van a la iglesia, pero siguen existiendo, hermanos amados, a los mismos cristianos donde asisten, para llevarlos a otro lugar también. Que se van con ellos, que salgan ahí de la iglesia. Y he visto mucho estas cosas. Entonces, yo dije, Señor, dame un mensaje acerca de eso. ¿Por qué los mismos cristianos quieren llevar a otros cristianos a otro lugar? ¿Por qué los mismos cristianos cuando salen en una iglesia y van a otra iglesia, porque quieren llevar a otra iglesia? El mensaje que el Señor me dio es ahí en el Marcos, donde 4 hombres, hermanos amados, llevaron a un paralítico donde el Señor Jesús estaba predicando en una casa. Entonces, es muy importante, hermanos amados, que nosotros, cada uno de nosotros, vayamos por aquellos hombres que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que necesitan de Dios. Ir en las calles, ir en los callejones, ir en los lugares donde se encuentra gente necesitada. Y estos hombres, hermanos amados, donde nosotros vamos a leer, eran 4 hombres que miraron la necesidad de ese hombre y lo llevaron a la iglesia. Y Jesús dijo, por la fe de ellos, por eso el tema he puesto, por tu fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros para Cristo Jesús? Amén, hermanos. En el capítulo 2, y el verso 1 hasta el 12, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el hecho en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cabalgaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en sus espíritu que cabalgaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cabalgáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que veas, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió, y de manera que amén, aleluya, gloria. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, y en todo lugar. Aquí estamos una vez más, Señor, para recibir tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que nos hables, Señor, y que cambie nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, Señor, y nos hagas, Dios mío, siervos tuyos, que podamos mirar la necesidad, Señor, de la gente, de la humanidad, Señor, bendito de la gloria, porque tú tienes poder tú tienes todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que la gente necesita, Señor. Haznos, Señor, instrumentos tuyos, bendito Dios. En esta tarde, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con poder, Señor, que nos ayude, nos ilumine, Padre amado, que podamos entender y que tu palabra sea que fluya en este momento, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahorita cuando nosotros llegamos en este lugar, allí afuera encontramos unos hermanos que algún tiempo estuvimos juntos allá en la iglesia y eso fue lo que sucedió cuando ellos, por una razón, hermanos, yo estaba testigo que estaban haciendo algo. El diablo es el que hace, cuando hace una división, cuando hace un problema y que se divide una iglesia. Entonces, yo estaba, como yo miré todo, que tenían, pues, y no estaba bien lo que estaban haciendo. Se fueron, pero no nomás se fueron solos, sino llevaron a otras personas. Y el pastor quedó un poquito agüitado, pues, porque no es bueno eso cuando alguien se va y empieza a llevar a otras personas, empezando a hablar mal del pastor, de que este y que el otro, cuando el problema era otra persona. Entonces, eso me agüita, eso me da coraje, me da ¿cómo le diré? Hay una palabra que le llaman allá en cólera, de mirar a esa gente, hermanos amados, y ese es hacer la maldad. Amén, hermano. Por eso en la iglesia, cuando nosotros, ahí donde nosotros estamos, cuando llega un hermano, siempre tengo que platicar con él por qué motivo salió a la iglesia. Porque, hermanos amados, queremos que esa gente sea de bendición y que no sea una persona que viene por algo que hizo y porque va a volver a hacer lo mismo, hermanos amados. Y eso es lo que quiero hablar en esta tarde. Entonces, lo que nosotros leímos hoy, hermanos amados, es muy importante, hermanos amados, que nosotros como cristianos, como hermanos en Cristo Jesús, que tengamos esa fe
lo que tuvieron estos hombres. Entonces, mi esposa estaba hablando un poquito de la iglesia, de nosotros también tenemos una iglesia pequeña, pero hermanos amados, lo que se necesita en la iglesia, en la obra de Dios, es que nosotros nos unamos, hermanos amados, en un solo propósito. Y el propósito de Dios, hermanos amados, es alcanzar las almas para Cristo. Es para que la gente, hermanos amados, vengan a Cristo Jesús y que se congregan. Entonces, pero tiene que ver mucho en cada uno de nosotros, hermanos amados. En estos versículos que acabamos de mirar, hermanos amados, estamos viendo que Jesús, cuando llegó una vez más en esa ciudad, entonces la gente, hermanos amados, miraba, la gente conocía quién es Jesús, quién era Jesús. Entonces estos, hermanos amados, eventos milagrosos causaron que la popularidad de Jesucristo creciera, hermanos amados, que conociera mucha gente, porque era un hombre, hermanos amados, que hacía que los paralíticos, que los enfermos, que los ciegos miraban. Entonces hacía milagros y la gente ya empezó a conocer, empezó a mirar. Entonces supieron que Jesús estaba en una casa. No es, hermanos amados, que Jesús anduviera buscando a la gente, porque la otra vez estaba yo predicando en la iglesia. Jesús, hermanos amados, no andaba buscando gente enferma, gente paralítico, gente ciega, gente que ocupaba sanidad. No, mis amados hermanos, Él predicaba la palabra de Dios, sino que la gente buscaba a Jesús, porque Él tenía, hermanos amados, el poder para sanar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, en esta ocasión, hermanos amados, habían unos hombres que habían visto las maravillas, que habían visto, hermanos amados, que Jesús hacía milagros. Entonces conocían a un hombre que estaba paralítico, que no podía hacer nada. Entonces estos hombres dijeron, vamos a llevarle a Jesús y sabemos y creemos que Él puede hacer un milagro, que Él lo puede levantar y que Dios va a sanar. Entonces ellos se pusieron de acuerdo, pero la Biblia, hermanos amados, que me sorprende que Jesús dijo, por la fe de ellos. No por el enfermo, sino por ellos, hermanos amados. Entonces esto me da a entender a mí que nosotros, cada uno de nosotros, hermanos amados, tenemos que actuar de esa manera. Nosotros sabemos que Cristo está aquí. Nosotros sabemos, hermanos amados, que la Biblia nos enseña donde están 2 o 3 congregados, Él está aquí. Entonces la fe es la que nos tiene que mover a nosotros. Y entonces es cuando nosotros empezamos a mirar la necesidad de las personas, la necesidad de aquella persona, porque muchos de nosotros conocemos, hermanos amados, gente que está enferma, gente que necesita ayuda. Entonces con esa fe es cuando nosotros vamos y le decimos, ¿sabes qué? Conozco a un hombre que te puede sanar, es Jesucristo. Eso fue lo que pasó, hermano, por estas personas. Ellos dijeron, lo llevamos porque conocemos que Jesús puede hacer un milagro. En el Antiguo Testamento, hermanos amados, habla del hombre llamado Naamán, que tenía lepra. Entonces, ese hombre estaba enfermo, pero había una muchacha que estaba cautiva, hermanos amados, y que ella dijo, conozco a un hombre, un profeta, que puede hacer algo por él. Hermanos amados, y ella dijo, si él va y le pide que él lo sane, él lo va a hacer, porque lo conocía, que él hacía también, que él oraba y que sucedían cosas. Nosotros, hermanos amados, conocimos a un Cristo, hermanos amados, que hace milagros, que cambia vidas, que cambia, hermanos amados, nuestra forma de ser. Él es el que hace milagros. Entonces, ¿por qué dudar, hermanos amados, a traer a una persona cuando necesita de Jesús? A menos que haya una duda en nuestro corazón, hermanos amados. Pero nosotros tenemos un Cristo, un Dios, hermanos amados, que quiere ayudarnos, que quiere sanarnos y que quiere levantarnos. Pero cada uno de nosotros, hermanos amados, tenemos que actuar con esa fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Estos milagros que Jesús ha hecho, hermanos, en el Nuevo Testamento fueron sorprendentes.
Y lo que a mí me sorprende, hermanos amados, es que cuando estos hombres llegaron y resulta, hermanos amados, que estaba llena la casa, no había lugar como entrar, entonces quedaron así. Pero era la fe tan grande de ellos, porque ellos querían ver un milagro, querían ver a ese paralítico que se levantara. Entonces ahí es donde nosotros podemos, donde vamos a pensar un poquito, ¿qué haríamos nosotros, hermanos amados, si eso sucediera a nosotros? Estos hombres llegaron y no había lugar, no había paso, y traían un paralítico, yo no sé, en un lecho, en una cama. Entonces quedaron allí y se quedaron viendo, pues, ¿cómo le haremos? Está llena la casa, ¿cómo podemos entrar? Pero a uno le dijo, ¿sabes qué? Lo subimos para arriba y abrimos el techo y ahí lo bajamos. Mira, hermano, la fe lo que hace para que esa gente recibiera el milagro. Y lo hicieron así. Le leímos la Biblia, que ellos descubrieron y bajaron ahí, hermanos amados, y era cuando Jesús dijo, la fe de ellos. Por la fe de ellos, dijo, levántate y anda. Entonces eso es lo que yo, hermanos amados, pienso y digo, cuántas cosas pudieran suceder en las iglesias, cuántas cosas pudieron suceder cuando nosotros actuáramos de esa manera, hermanos amados, cuando nosotros miráramos a un vecino, a una persona que conocemos y que le dijéramos, ¿sabes qué? Venga conmigo a la iglesia, venga, vamos a que tú recibas un milagro de Dios. Hermanos amados, si nosotros hiciéramos de esta forma, yo le aseguro, hermanos amados, que hubiera milagros, sanidades en las iglesias, hermanos amados. Y cuando eso sucediera, hermanos amados, entonces la gente empieza a saber, empieza a conocer que en la iglesia está sucediendo cosas, maravillas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero lamentablemente nosotros a veces nos alistamos, nos bañamos y nos venimos, pero ¿cuándo vamos a venir con alguien más, con otra persona, creyendo, hermanos amados, que él pueda recibir un milagro de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo nosotros queremos que la iglesia crezca, que la iglesia, hermanos, crezca en gran manera si nosotros no actuamos? Porque muchas las veces, mis amados hermanos, yo le digo por experiencia, muchas las veces nosotros creemos, hermanos amados, creemos que el trabajo, la obra, que solamente le corresponde al pastor y que el pastor tiene que hacer y que el pastor tiene que predicar y que evangelizar y invitar y todo él es el que tiene que estar. No, mis amados hermanos, aquí había otros hombres, 4 hombres que tomaron, hermanos amados, y que tuvieron fe y que creyeron que Jesús iba a hacer algo y lo hicieron. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es el apoyo, la ayuda que necesita el pastor o los pastores de las iglesias. Aquí, hermanos amados, encontramos que Jesús había regresado ahí en el Capernaum y quizá, hermano, había regresado aquí con intenciones de descansar, porque Jesús, hermanos amados, ya había predicado, ya había hecho tantas cosas, porque él también era un hombre que cansaba. Pero la gente, hermanos amados, no lo dejaba descansar, porque la gente buscaba a Jesús. Hermanos amados, no crea usted que a él le molesta, no cree usted que Dios se molesta porque uno lo busca, porque uno lo está... No, hermanos, la Biblia también habla, una mujer que quería ayuda, que quería que le hicieran justicia, y ahí estaba continuamente pidiéndole justicia, y dice, Dios mismo dice, hermano, en la Biblia, que Él no puede hacer lo mismo con nosotros, pero falta que nosotros, hermanos amados, actuemos con esa fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese es el trabajo, ese es el propósito. El propósito de Dios, hermanos amados, es que la iglesia crezca, que haya, hermanos amados, salvos, que podamos alcanzar, hermanos amados, más gente para que se reúna, para que se congreguen, hermanos amados, porque qué bonito es alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Hermanos, en esta tarde hay muchos versos, hay muchos versículos donde habla que mucha gente venía a pedirle una sanidad a Jesús, que ocupaban
como la mujer de flujo de sangre que necesitaba, que creía y que tuvo esa fe, que creyó que Jesús lo iba a hacer. Hay otro, Bartimeo, el ciego, que también creyó y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos amados, pero ahora estamos viendo hombres, 4 hombres, hermanos amados, de que creyeron en Jesús, de que sabían que Jesús podía hacer algo, hermanos amados, y eso es lo que a mí me sorprende, hermanos amados, de que hombres se levanten para hacer algo en la vida o la iglesia, para que sucedan cosas en la iglesia, hermanos amados. Esos hombres pudieron mirar una vez más otro milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En aquel entonces, hermanos amados, en el Antiguo Testamento no había teléfonos, no había, hermanos amados, televisores, no se podía comunicarse, hermanos amados, de ninguna manera, sino esto era nomás, hermanos, con rumores de que decían: allá Jesús está sanando, allá Jesús está levantando, allá Jesús está dando vista. Y eso, hermanos amados, los rumores llegaban a los otros lugares, y así es como venían, hermanos amados, a traer enfermos. La Biblia habla que traían enfermos a Jesús. Cuando Jesús, hermanos amados, ya no estaba en esta tierra, cuando ya había muerto, cuando resucitó y se fue para el cielo, luego siguieron los hombres de Dios, como Pedro, y decía la Biblia, cuando sabían, cuando se enteraban que por ahí andaban los hombres, traían enfermos de otros lugares. Y dice la Biblia, para que aunque sea la sombra pasara sobre ellos, para que fueran sanos. Hermanos amados, tú y yo podemos hacer muchas cosas si nosotros actuamos con esa fe, lo que actuaron los hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos conocen? Yo creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien que necesita de Dios. Alguien, hermanos amados, que necesita de Cristo. Y la fe ahí es donde empieza a actuar, hermanos amados, porque la fe de nosotros que tenemos y que creemos en Dios y que hemos visto las maravillas. ¿Cuántos han visto las maravillas de Dios, hermanos? ¿Cuántos han visto milagros de Dios? Eso es lo que yo siempre he dicho, hermanos amados, gente que ha recibido un milagro de Dios, gente que ha recibido una sanidad de Dios, hermanos amados, son esas personas que se levantaran, hermanos amados, y que anduvieran en las calles predicando, evangelizando, diciendo: yo conozco un hombre, yo conozco un hombre de poder, yo conozco un Cristo que sana y que salva. Ese es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al Señor. Aquí vemos, hermanos, que estos 4 hombres cargaron a este paralítico a donde ellos habían escuchado que se encontraba Jesús. Eran nomás los rumores que donde se encontraba Jesús. Ahora, hermanos amados, si nosotros trabajamos de una manera de acuerdo con esa fe, hermanos amados, y que sucedieran cosas en este lugar o las iglesias, hermanos amados, los rumores llegarían a otros lugares. Los rumores empezarían allá, hermanos amados, que en esa iglesia algo está sucediendo, hermanos amados, y la gente vendría, la gente estaría aquí, hermanos amados, porque hay gente que necesita una respuesta de Dios, una sanidad, un milagro de Dios. Ahora le digo algo, hermanos. ¿Por qué allá en Guatemala, por qué allá en El Salvador, por qué allá en México, cuando algo apareció en un árbol, en una piedra, en algo, una forma de Virgen de Guadalupe, no mira usted, hermanos amados, cómo llega la gente en aquellos lugares? ¿Por qué? Porque algo está sucediendo, porque hay rumores que algo está sucediendo. Y mucha gente va, hermanos amados, porque la gente necesita algo de Dios. Y nosotros tenemos, hermanos amados, de que llevar esos rumores en los lugares, de decir que hay un Cristo de poder, un Cristo que sana, que salva y que sana, hermanos amados, y la gente pudiera también hacer lo mismo. Pero lamentablemente, hermanos amados, a veces no sucede así como estamos hablando en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Necesitamos levantarnos. Necesitamos, hermanos, levantarnos para hacer algo. Es tiempo que nosotros actuemos, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la fe, hermanos amados, porque déjame decirle, la fe
es la que mueve, el que mueve el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mi esposa estaba testificando hoy de mi hijo, pero déjame decirle, mi hermano amado, en esta tarde, nunca yo lo acepté de lo que él me trajo la noticia. Yo le dije, ¿sabes qué? Reprendo en el nombre de Jesús, porque tú estás sano. Y declara que tú estás sano y no lo aceptes de ninguna manera, porque eso te va a afectar en tu vida. Tú dígale, yo estoy sano y nunca me preocupé, hermanos amados. Nunca estuve allí como preocupado. No, hermanos amados, sino yo tenía la confianza en Dios. ¿Por qué le digo eso, hermanos amados? Porque he visto las maravillas, porque he visto los milagros, porque he visto lo que Dios ha hecho. Y eso me da confianza, hermanos amados, de confiar más en Dios, de creerle más en Dios y tener más fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos mantener en mente que en el tiempo que Jesús estuvo aquí, hermanos amados, como yo le decía, aquí en la tierra, las cosas no eran como son hoy en este día o en estos momentos. En ese entonces, hermanos, no había nada, no había televisión, no había nada, hermanos amados. Cuando algo grande sucedía, de la manera, hermanos amados, que la población se enteraba a las cosas de los rumores o a través, hermanos amados, de las personas que creían en Jesús. Ahora, hermanos amados, le voy a decir algo, así sinceramente se lo digo. A veces, eso es lo que yo le estaba diciendo al principio, cuando alguien sale a la iglesia, cuando alguien se enojó o no le gustó o no le pareció y se va de la iglesia y sale hablando mal de la iglesia, sale hablando, hermanos amados, mal de las personas y lleva rumores negativas a las cosas, pero nunca va a llegar, hermanos, nunca va a llevar cosa positiva que le ayude a la persona, simplemente a desanimar a la gente, simplemente hablando mal a las personas. Pero es muy importante que nosotros llevemos rumores buenas, hermanos amados, en las calles, en nuestros amigos o lo que sea, que Cristo sana y salva. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito Dios. Cuando algo grande sucedía, hermanos, así es como pasaba en aquel entonces, como fue que estos 4 hombres, hermanos, escucharon acerca de Jesús. ¿Cómo fue? ¿Cómo se enteraron, hermanos amados, que Jesús estaba allá? Entonces escucharon acerca de dónde se encontraba Jesucristo. Sin embargo, hermanos amados, lo que se hacía extremadamente claro es que lo que sanó al paralítico fue la fe. La fe de ellos. Hermanos amados, quieres mirar algo, lo que Dios quiere hacer. Por tu fe puedes mirar muchas cosas. Si tú quieres mirar por fe, hermanos amados, pero tenemos que levantarnos y tenemos que actuar, hermanos. Eso es lo que Cristo quiere, es lo que Dios quiere, que nosotros vamos y hablemos de Cristo. Que nosotros, hermanos amados, le testifiquemos lo que Dios está haciendo. Porque Dios quiere sanar, hermanos. ¿Por qué le decía yo a la otra vez? ¿Por qué yo decía la otra vez en la iglesia? ¿Por qué no miramos milagros en la iglesia? ¿Por qué no miramos sanidades a la iglesia? Los mismos cristianos, hermanos, además hoy en día, los mismos cristianos, le digo, ¿por qué no miramos sanidades, milagros? Y la gente quedó así, ahorita como quedó. Porque no vienen, le dije yo, cuando están enfermos. Nomás levantan el teléfono y le dice, pastor, hoy no puedo venir porque estoy enfermo, porque me duele la cabeza, porque me duele esto, porque me duele aquello, y no voy. Está bien. ¿Cómo va a recibir, hermanos amados? Por eso yo le dije, búscame la palabra donde Jesús andaba atrás de los enfermos. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? No. La gente necesitada venía a Jesús y recibían milagros, porque nadie, hermanos, quedó sin sanidad. Todos los que vinieron a Jesús por fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y la gente quedó así, hermanos amados. Pero es la verdad. Una vez, allá hace como unos... cuando apenas andaba yo predicando, apenas tenía poquito y anduve allá en Michoacán, no sé si alguien conoce a Uruapan, Michoacán, una iglesia grandísima, pues todavía con temor, todavía con miedo, ahí estaba yo y Dios me dio ese mensaje, hermanos amados, y yo le decía en el mensaje
porque conocí a una cuñada, hermanos amados, y yo la miré cómo ella andaba. Ella tomaba una pastilla para sentarse, porque dolía la espalda. Y tomé una pastilla para sentarse, ¡ay! Apenas se sentaba. Y cuando se levantaba, pues tomaba otra pastilla para levantarse. Entonces, tanta pastilla, la pastilla también puede hacer daño. Y yo le dije, ¿sabes qué? En ese mensaje estaba predicando que hay personas en este lugar, y yo no conocía eso, lo que le estoy hablando, porque no me había dicho nada ella. Y hay personas que tienen más fe en las pastillas, que tienen más fe en esto, que tienen más fe que en aquello. Pero Dios, le dije yo, el que hace milagros, el que puede hacer sanidad, Él puede cambiar tu vida, puede sanarte, hermanos amados. Yo no sé, simplemente estoy hablando. Y cuando terminé de predicar, hermanos amados, cuando le dije, ¿alguien quiere un milagro? ¿Alguien quiere una sanidad? Empiezo a mirar, hermanos, gente venir. Después ya no hallaba qué hacer. Pero Dios había hecho un milagro en ese lugar. Estamos hablando, hermanos amados, llegando en esa iglesia, maestros, licenciados, abogados, puro gente, hermanos amados, de la sociedad en esa iglesia. Pero en ese momento estaba yo un poquito, pues me daba todavía el temor. Pero cuando miré, hermanos amados, que había mucha gente ya para orar por ellos, hermanos, simplemente dije, Dios, pues hazlo tú lo que tienes que hacer. Dios, hermanos amados, se glorificó en ese lugar. Entonces creyeron, hermanos amados, que no todo está en las pastillas, en los medicamentos, hermanos amados. Dios puede hacer un milagro si uno lo cree, hermanos amados, y puede dejar uno todo. Dios puede dar una sanidad completa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos amados, yo no estoy en contra de que uno vaya al hospital. Yo no estoy diciendo que no sirven, no. Depende de uno. Porque déjame decirle, hermanos amados, hasta ahorita, tengo 52 años, pero no tomo pastillas para nada. Sí, me duele por allá, me duele para acá porque ya estoy viejo, pero no tomo pastillas. Simplemente me hago mis comidas, mis frutas, mis verduras y comida, lo que es sano, hermanos amados, y así no tomo pastillas, porque a la otra vez estaba un poquito así delicado, entonces me estaba diciendo que fuera al doctor y que fuera al doctor. Hermanos amados, le voy a decir algo, y yo le dije esto: si yo voy al hospital, me van a desgraciar la vida, porque ellos me van a empezar a dar que esto, que aquello, y la gente se acostumbra, hermanos amados, cuando empieza un poquito dolor, la pastilla, porque se acostumbra a su cuerpo, hermanos amados, y podemos también, hermanos amados, acostumbrar nuestra vida con puros alimentos. Eso es lo que yo, hermano, y no estoy diciendo que nunca voy a ir, pero hasta el día de hoy, hermanos amados, he confiado en la palabra de Dios. Yo le he dicho, hermanos amados, si yo me voy a morir, pero quiero morir sano, no quiero morir por la enfermedad. Porque creo en Jesús, hermanos amados, y Él me fortalece, y Él me da fuerzas, hermanos amados. Sí, yo creo también en las medicinas, pero hasta el día de hoy no los he necesitado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios, hermano, hace milagros. Dios hace sanidades, pero ¿cómo vamos a provocar nosotros que sucedan milagros? Eso es lo que yo le estaba diciendo. Si alguien está enfermo, si alguien que está pasando en una necesidad, pero no viene a la iglesia, ¿cómo va a ser sano? Cuando las personas, hermanos amados, y yo me acuerdo cuando estaba leyendo la Biblia, esa mujer de flujo de sangre, ya llevaba, ¿cuántos tiempo llevaba enferma? 12 años llevaba enferma, hermano, y fíjese bien cómo la gente,
cómo nosotros actuamos cuando suceden esas cosas, porque dice la Biblia que ella acudía, hermanos amados, con los médicos, y puedo imaginar, hermanos amados, que también iba con los brujos, con los curanderos, con hechiceros y con los que leía la carta. Yo no sé, pero aquí el asunto es que se había gastado todo el dinero, todo el recurso que ella tenía, y de ninguna manera, hermanos amados, fue sana. Simplemente dice la Biblia que las cosas empeoraban más. ¿Me entienden, hermanos? Se empeoraban las cosas. Y resulta, hermanos amados, que ella, como los 4 hombres, oyeron a Jesús, los rumores que había que Jesús sanaba. Entonces la mujer también había escuchado rumores que Jesús sanaba. Entonces dijo, ya gasté todo, ya hice todo, ya no tengo nada. Ahora sí, por último, voy a probar a ver si aquí puedo encontrar la sanidad. Y ella, hermanos amados, la fe que empezó a tener esa fe, empezó a pensar, si tan solamente yo tocar el borde de su vestido, seré sana. La fe empezó en ella, hermanos amados, porque ella había escuchado rumores. Ella fue, y esa persona, hermanos amados, de flujo de sangre, era tan difícil para ella llegar a Jesús, porque esas personas estaban apartadas cuando estaban en esa condición. ¿Por qué cree usted, hermanos amados, que ella no caminó así entre la gente? Ella caminó debajo de la gente, arrastrándose, hermanos amados, porque la fe que ella tenía, y ella sabía que tocando el borde de su vestido iba a ser sana. Y cuando ella lo hizo, lo que ella pensaba, quedó sana en ese momento. Por eso, hermanos amados, le digo, la fe puede mucho. Y eso es lo que nosotros tenemos que, si usted está bien, si usted está sana, si usted está sano, gloria a Dios. Pero los que están enfermos y necesitan de Dios, esas personas son los que te toca atraerlos, animarlos, hermanos amados. Mira, aquellas personas llevaron a ese paralítico en un lecho. Y en aquel entonces, pues yo conozco esos lechos que son 2 palos así. Y luego, allá en mi tierra, a veces cuando traían gente así, con una cobija, luego un palo largo, y los otros agarraban en cada lado y así lo llevaban a la persona. Hermanos, fíjese, lo llevaron con el lecho. Ahora, hermanos amados, nosotros tenemos carros para darles raíz a las personas, pero muchas veces ni así nosotros queremos dar raíz. Amén, hermanos. Antes, en aquel entonces, mi esposa está aquí por lo que voy a hablar. En aquel entonces en Tijuana, para atraer gente a la iglesia, hermanos, porque yo empecé pues en una iglesia, pero mi deseo era trabajar con la gente, hablar con la gente, estar con la gente. Hermanos amados, había un hermano que había ido a predicar donde yo estaba asistiendo, y llevó un ven así como guinda, bien bonito, de esos largas, de esos Dodge, pero largas, que tenía asientos para muchas personas. Y yo le dije, hermano, está muy bonita la ven. Me dice, ¿la quieres? Te lo vendo. Y le dije yo, pues estaría bueno, pero no tengo dinero. Y yo me imaginaba, hermanos, con esa ven, ¿cuántos cabrían para llevar a la gente a la iglesia? Y me dice, ¿la quieres? Me dice, dame $500. No me acuerdo, Rosa, cuánto fue, $1,000 fue. En $1,000, dame 500. Y ahí está. Le dije, pero no tengo, a menos que te dé para otra semana los 500. Ya está, me dicen, nomás llévame, ráete a mi casa y te quedas con la ven. Hermanos amados, créemelo, que siempre andaba lleno yo a la ven, llevando a la iglesia, a la gente, a su casa, a la iglesia, a la casa, hermanos amados, porque era el deseo en mí de hacer algo para Dios. Hermanos amados, nosotros estábamos en una colonia dando un estudio bíblico. Allí salieron muchos hermanos, hasta un pastor, cuando empezó, ya después ya nombraron como un pastor. Pero cuando nosotros tenemos ese deseo, hermanos amados, de hacer algo para Dios, estamos actuando como los 4 hombres. Si hay un deseo de esto,
Entonces, donde quiera que nosotros íbamos, siempre íbamos en la ven. He llevado mucha gente a la iglesia y era mi trabajo, hermanos, y me hacía esa responsabilidad, aunque yo pagaba todo. No es que la iglesia me daba, no es que el pastor me daba para el gasto, no, hermanos amados, yo lo ponía todo lo que se ocupaba, pero así era feliz. Miraba cómo la gente, hermanos amados, se gozaban también, porque allá es muy difícil, allá no todos tienen carro, pero aquí, mis amados hermanos, cada uno tiene un carro. Aquí no hay excusa para decir, no puedo traer a una persona. Hay que traer a las almas, hermanos amados. Dígales, si no tiene raite, yo lo llevo, pero tenemos que traer a alguien, hermanos amados. Todos cristianos, hermanos amados, saben que estamos llamados para servir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Amén. Todos cristianos saben o sabemos que estamos llamados para servir por fe. Todo cristiano fiel sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por último, para terminar, encuentro, hermanos amados, ahí donde porque hay necesidad. Si aquel entonces hubo necesidad, hay necesidad en esto actualmente. ¿Se acuerdan ustedes, si han leído ahí en el libro de Juan, capítulo 5, donde estaba un paralítico también, que estaba esperando que un ángel viniera y que agitara el agua, pero él decía, Jesús pasó por ahí y dice, pues que si quería ser sano, y él decía, pues sí, dice, pero cuando yo ando, mientras ya otros ya me ganaron. Y Jesús le dice, pero ¿quieres hacer sano? Él dijo, sí. Dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Pero ¿cuánto tiempo llevaba, hermanos amados? 38 años. ¿Se da cuenta, hermanos, una persona 38 años de paralítico, sentado, ahí más esperando, hermanos amados, para que fuera para que alguien lo levantara y lo llevara a que se zambutiera ahí, y no hubo nadie? Ahora yo le pregunto esto, hermanos amados, para terminar. ¿Ha visto usted, ha pasado usted por ahí donde hay una persona tirada, borracho? ¿Ha visto una persona que está mendigando allí en la calle pidiéndote una cora? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos parado y decirle, ¿sabes qué? Tú necesitas ayuda. ¿Verdad que, hermanos, hemos pasado de largo? Entonces la fe aquí es donde va a funcionar, donde vamos a mirar, hermanos amados, gente que vengan a Jesús por la fe de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Cuántos tienen fe, hermanos? Amén. Tenemos que echarle ganas, hermanos amados, en esta tarde. Yo le pido que cierre sus ojos. Clama a Jesús y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él